¿Ok? Pues bien, entonces, vamos a ver si ya los hermanos lo están viendo. ¿Se está viendo? Sí. Sí. Ok, pues bien, bueno, entonces, ya venida de introducción, ya sabemos que empezamos a dar todo lo que quiere con respecto a las razas, ¿no? Dice, empieza Blavatsky, Selah, el espíritu de la tierra, invocación de la tierra al sol, lo que contesta el sol y la transformación de la tierra. Aquí Blavatsky es un pequeño resumito, o en esta edición de... ¿Cuál es la estancia que va a presentar ahora? Esta dice aquí, el la, o sea, esta es la primera estancia de, Es la primera. sí, de este tercer libro. Dice la, o sea, el Manu del globo, a que dirige el cuarto, o sea, el cuarto globo de tierra, es el servidor de los las, de los 7, o sea, de los 7 espíritus planetarios, rayos de Ayan Chojar y arcángeles. B, los que giran conduciendo sus carros alrededor de su señor, o sea, el lobo solar, el ojo único de nuestro mundo, o sea, el centro, el logo de nuestro sistema solar, si su aliento, el del logo solar, dio vida a los 7, o a veces le llamamos también el Fohat, el Nous, la escuela que estemos trabajando, o sea, dio vida a los 7 logos planetarios que tienen como cuerpo físico los 7 planetas, y dio vida al primero, o sea, a todos los Manus. Dice Blavatsky, todos son dragones de sabiduría. Añade el comentario. O sea, digamos que ahí un poco tenemos la estancia, y ahora Blavatsky va a empezar a darle explicación. Dice, la es el término antiguo en las regiones transhimalaicas para espíritu, cualquier ser espiritual o superhumano, y abarca toda la serie de jerarquía celeste, desde el arcángel Odiani, descendiendo hasta un ángel de las tinieblas o espíritu terrestre. Aquí, de manera de un pequeño resumen, más o menos traté de representar cuáles son las, digamos que las jerarquías más importantes que están trabajando en nuestro planeta en sentido general. Y vamos a empezar un poquitito de el centro donde tenemos vida, nuestro ser, nuestra vida, ¿no? En él vivimos, nos movemos, tenemos nuestro ser, es en el logo del sistema solar. Pues el primero es el logo del sistema solar, personificado un poquitito en el segundo logos. Segundo, los 7 logos planetarios o rayos, o los de Ayan Chohan, son los arcángeles de nuestra tradición. Representan el qué, o sea, los arquetipos divinos a desarrollar en el universo. También cuando a veces tratamos de ellos, hablamos de son los 7 rayos, los 7 atributos divinos. ¿Cuáles son esos atributos que a veces hablamos de ellos? Bueno, voluntad, sabiduría, armonía, mente, inteligencia creadora, todos esos 7 atributos que hablamos, ¿no? Y que son los que venimos a desarrollar desde el punto de vista espiritual para convertirlos, los tenemos en potencia. Recuérdense que todos nosotros somos dioses en potencia como tal, pero tenemos que llevar lo que hay en potencia, lo que actualizarlo y convertirlo en atributos plenamente en desarrollo, ¿no? Como tal. Tercero, los 12 poderes representados en el zodiaco. Recuérdese que representan el cómo se van a desarrollar los arquetipos divinos. Son las 12 etapas del proceso evolutivo personificados en 12 dioses. Son los 12 poderes subordinados a los 7 logos planetarios. Estos los hermanos que les gusta mucho la astrología lo manipulan bastante bien. O sea, esos 12 signos del zodiaco, esas 12 esferas, regiones, por decirle, del espacio, lo que significan 12 modos de cómo utilizar esas energías de los 7 rayos, esos atributos divinos, cómo los vamos a expresar a nosotros, y también representan 2 etapas en el proceso evolutivo de
todas las chispas divinas, en este caso en la etapa humana, también digamos que son dos etapas, que cuando los antiguos, por ejemplo los griegos, los representaron en los 12 trabajos famosos de Hércules, ¿no? Hércules tenía un padre que era divino, Zeus, tenía una madre, digamos que humana, bien, la parte espiritual, el padre, la parte femenina o vehículo era la madre humana, todos nosotros tenemos una chispa divina, somos espirituales, somos dioses como tal, pero en cuerpos físicos, en este caso en el planeta Tierra. Y tenemos que pasar por esos 12 trabajos de desenvolvimiento de esos atributos que están latentes, que por ser hijos de la divinidad, del logos, del absoluto, como queramos llamarlo, están implícitos en todos nosotros, pero los tenemos de una manera todavía, digamos que están latentes, no están activos, ¿no? Y todo el proceso de evolución es desarrollar esos atributos divinos. Cuarto, el Manú del esquema evolutivo o el logos planetario. Ya sabemos que, igual que el sistema solar tiene un jefe como tal, que es el logo solar, que en su cuerpo, que es el sistema solar como tal, vivimos nosotros. Bueno, el otro centro importante son cada uno de los logos planetarios, donde cada uno de ellos tiene su cuerpo físico, que es el planeta físico. En nuestro caso, es el planeta que nosotros le llamamos Tierra, que es el cuerpo físico de una entidad. Algunos antiguos le llamaban Gaia, otros le llamamos quizás en nuestra tradición Mayalba o Mealba, no importa el nombre que le queramos dar, pero es en el cuerpo y en los planos de alguna otra manera donde tenemos nuestro ser, inclusive espirituales, dentro de ese logo planetario. Quinto, el Manú de raíz y de semilla de cada cadena. O sea, cada vez que hablamos de un Manú, estamos hablando de alguna otra manera de uno de esos representantes de esos 7 rayos que se expresan como tal. Cada cadena, ya sabemos que cada evolución de un planeta tiene, son 7 cadenas, ¿no? Y cada cadena, o sea, tiene, digamos, que un regente que lo guía en ese proceso evolutivo. Entonces, en cada cadena es un rayo quien guía eso. Hay un Manú de ronda, cada cadena tiene 7 rondas y cada ronda está regida por un Manú o un tipo de rayo que condiciona, que da la tónica de lo que se va a desarrollar en esa ronda. Recuérdese que cada ronda tiene 7 globos por los que pasamos, ¿no? Después, los Manú de globo, donde cada uno de estos globos tiene también, digamos que un dirigente, una energía del logos, de esos 7 grandes rayos, que lo condiciona y que le da su tono particular a cada globo dentro de cada ronda, dentro de cada cadena. Pues bien, cada globo también tiene 7 Manú raíces. Es un Eso salió a... Déjeme salir. Ok. Pues bien, entonces ya vimos que, bueno, cada Manú de globo, esto después lo vamos a estudiar, ahora que estamos hablando en sentido general, cada Manú, en cada globo hay 7 razas raíces y cada uno de esos Manú de raza raíz es también, digamos que una emanación, un rayo de esos 7 rayos del sistema solar que condiciona esa raza raíz que dirige la evolución en esa raza raíz. Cada raza raíz tiene 7 subrazas. Bien, y cada una de esas subrazas también está dirigida por una emanación de uno de esos 7 rayos que la condiciona como tal, y después vienen los Manú de pueblos y de naciones. Entonces, más o menos aquí les traté de dar una idea general, ¿no?
de todas las jerarquías, los niveles de jerarquías que están relacionados a un proceso evolutivo como tal. Bien, o sea, cada pueblo, cada ser humano pertenece a un pueblo. Bueno, hay un manú, hay un jefe de ese que dirige espiritual ese pueblo. Bien, ese pueblo pertenece a una subraza determinada. Ya tiene también entonces esa persona por vivir dentro de ese pueblo y estar en esa subraza, está dirigido, tiene las energías de ese manú de su raza. Pues bien, esa subraza pertenece a una raza raíz. Pues entonces esas energías de ese manú, de esa raza raíz, condiciona la vida de este ser humano que está viviendo ahí. Ese ser humano está viviendo en un globo. Pues bien, eso lo condiciona y ese manú de ese globo le da la nota de la experiencia que él está viviendo en ese globo. Pues lo mismo es. Pablo, ¿Sí? quería preguntarte cuál es el menú del sistema evolutivo de la Tierra. Porque habla de menú de esquema evolutivo o logos planetarios. Sí, en realidad, o sea, el logo de nuestro sistema planetario es el principal que nos dirige aquí, en este planeta, en todas las cadenas, como tal. Después, cada cadena va a tener un menú, digamos que diferente, uno de esos 7 rayos diferente, y después cada uno o sea, en cada cadena hay 7 rondas, cada ronda de alguna otra manera va a estar dirigida por un menú. ¿Me entiendes? Se siguen subdividiendo como tal. Pero Claro. si me... ¿Bien? Sí, parece que no está individualizado, ¿cierto? ¿Cómo que no está individualizado? Sí tenemos nombres de los que trabajan principalmente. Ahora, después vamos a llegar. Basbat es el que más de alguna otra manera, y que están, por ejemplo, después lo vamos a relacionar con Enoch y los patriarcas hebreos, que son, muchos de los patriarcas están relacionados con estos manú, que son los que, las energías, la entidad que representa la energía que condiciona esa evolución de esa raza o de esa subraza o de ese globo. ¿Me entiendes? Y después vamos a dar algunos nombrecitos de ellos. Claro. Con respecto al esquema, sabemos que son 10. Entonces, me imagino que cada menú está más evolucionado que el resto, ¿cierto? Bueno, cada uno de ellos es una etapa diferente de evolución. Está representando cada uno de los planetas, de esos 7 o 10 planetas o de esquemas de evolución, están en una etapa diferente de proceso de evolución, sí. Ya. No todos están en el mismo proceso de evolución. Ya. Gracias, amigo. De hecho, la tradición creo que plantea, por ejemplo, que la Tierra no se considera uno de los 7 principales, ¿no? Ahora yo no me acuerdo exactamente, pero creo que es que la Tierra todavía no tiene la quinta iniciación. O sea, lo que vendría a ser el logo planetario de la Tierra, como tal. Eso lo leí, creo que en uno de los libros de Alice Bailey. Es información, es un detalle. Es un detalle, ¿no? Pero interesante. Pero son cosas interesantes. Muchas veces nos preguntamos, siempre hablamos de otros 7 planetas, porque de alguna manera de la Tierra no está. Ya habíamos visto en otras clases, sobre todo en el primer libro, cómo los mismos planetas, por ejemplo, no coinciden siempre los planetas principales de Alice Bailey con los que dio, por ejemplo, Blavatsky. Y bueno, ahí hay una manera, otra de ver, puede haber a veces sus pequeñas diferencias. Como tal, a nosotros eso yo creo que no nos representa una gran importancia, pero sí es interesante como manera de estudio. Ya después, acuérdense que lo que dicen los maestros es que ellos no dan información, y lo importante de esto es trabajar con ella. Nos dan elementos con que trabajar. No es para aprendernos de memoria ni crear un nuevo dogma y otra religión con esto, ¿no? Bien. Entonces, a veces encontramos diferencias entre los autores, por lo menos para mí usualmente no me es muy importante, puedo estar más de acuerdo con uno u otro, me sirven solamente como referencia, como material de estudio. Lo importante es que desarrollemos qué cosa, esos atributos divinos,
que hemos hablado: compasión, sabiduría, voluntad, amor, inteligencia creadora, o sea, todos estos atributos, armonía, belleza, bien, que es lo que vinimos a desarrollar. Los medios son múltiples para desarrollarlo según el rayo al cual tú pertenezcas: devoción, servicio, todos esos son los atributos, constancia, perseverancia, que venimos a trabajar, ¿no? Entonces dice Blavatsky: esta expresión muestra en lenguaje corriente que el espíritu guardián de nuestro globo, o sea, el Manú, que es el cuarto de la cadena, está subordinado al espíritu principal o Dios de los 7 reinos, genios o espíritus planetarios, o sea, los logos planetarios. Como ya se ha explicado, los antiguos en su Kiriel de dioses tenían 7 dioses principales del misterio, cuyo jefe esotéricamente el sol visible o el octavo, y esotéricamente el segundo logos o el demiurgo. Los 7, que ahora en la región cristiana se han convertido en los 7 ojos del Señor, eran los regentes de los 7 planetas principales. Bueno, casualmente, porque hablamos, porque aparentemente hay unos que son principales y son los que tienen las iniciaciones mayores, y aparentemente hay otros, como el caso que nuestra Tierra, que no tienen esas iniciaciones desde el punto de vista de ser logos, ¿no? Pero estos no se contaban con arreglo a la numeración imaginada más tarde por gente que habían olvidado los verdaderos misterios o que tenían nociones erróneas de los mismos y no incluían ni al Sol, ni a la Luna, ni a la Tierra. El Sol era esotéricamente el jefe de las 12 grandes dioses o constelaciones zodiacales, y esotéricamente el Mesías o el Cristo, el sujeto ungido por el gran aliento, o el Uno, el absoluto, el Parabrahma, el Ein Sof, rodeado por sus 12 poderes subordinados, también subordinados por turno a cada uno de los 7 dioses del misterio de los planetas. O sea, el Logos, vamos a sacar ahora el absoluto, pero si ponemos el absoluto, el Dios incógnito, el Dios no desconocido, como le llamaban los griegos, ¿no? Los griegos tenían una capillita, por decir, muy pequeñita, ¿no? Para lo que ellos le llamaban el Dios desconocido en Atenas, ¿no? Y después venían toda la multiplicidad de los dioses, ¿no? De los cuales tenían sus 12 principales, bueno, y los demás. Pues bien, nosotros de alguna manera está el absoluto, el Dios, en grandes palabras, o aquello, como queramos llamarle, el logos manifestado, en este caso representado por el Sol con su cuerpo, los 7 rayos, y después los 12 signos del zodiaco, que también representan 12 huestes. Y, por ejemplo, aquí estamos viendo en la representación, esto es una representación medieval de Cristo rodeado por los 12 signos del zodiaco, lo cual dice que en nuestra tradición, tanto cristiana como judeo-cristiana, intrínsecamente, o sea, están estos conocimientos y esta percepción siempre estuvo dentro de nuestro conocimiento, ¿no? De la tradición que heredamos de los pueblos más antiguos que nosotros, ¿no? Y aquí, bueno, está Cristo como representante del Logos como tal, y los 12 signos del zodiaco, las 12 constelaciones, ¿no? Bien. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, le estoy poniendo un esquemita, que bueno, creo que ya más o menos lo conocemos, digamos desde el punto de vista de la manifestación del universo. Vemos que hay aquí, por ejemplo, acuérdense que este es el universo desde el punto de vista de la teosofía, el ser supremo, el logo de todo el cosmos, de nuestro universo como tal, 7 planos, en el último de los planos, que es el plano praquítico, que es el plano, digamos, que físico, del logos cósmico de nuestro universo. Recuérdense que pudieran haber infinitud de universos, dice el conocimiento. Estamos hablando del universo al cual pertenecemos, al cual pertenecen todas estas galaxias, todos los sistemas solares, ¿no? Pues bien, nuestro logo solar es este que está representado aquí, está en el último plano del
de los planos cósmicos con K. Bien, y que, bueno, aquí estos son los 7 famosos, los 7 logos planetarios, espíritu ante el trono de Dios, que también representa, a veces se le llama los espíritus de la raza, los segundos 7, como tal. Sí, los segundos 7, porque los primeros 7 serían los 7 grandes cosmocreadores, cosmocratores, son los constructores de todo el universo. Estos 7 logos planetarios son solamente, digamos que los constructores del sistema solar, que de alguna u otra manera son el reflejo y las emanaciones de estos 7 grandes primordiales de todo el universo cósmico, como también. Entonces Blavatsky, fíjate que de aquí una o dos, desde el punto de vista de los hebreos, aquí le puse el árbol de la vida, ellos, digamos que cada uno, recuérdense que dentro del árbol de la vida, digamos que es un mapa, tiene muchas codificaciones. Nosotros ya hemos hablado que el conocimiento esotérico habla de 7 claves con 7 subclaves que se pueden seguir subdividiendo. Nuestros hermanos cabalistas usualmente hablan de 4 claves de cómo entender el conocimiento cabalista, ¿no? Pues bien, una de las claves, digamos, que está relacionado es, digamos, que la astronomía, ¿no? Y el árbol de la vida, cada uno de estos sefirot representa con esta clave, representa, digamos, un plano del sistema solar, donde cada uno de los globos es la representación de un planeta. Si vamos desde abajo, está Malkuth como tal, que representa el globo del planeta Tierra como tal. Bueno, en la Tierra después venía Yesod, está representado por la Luna, después viene Mercurio, después viene Venus, después viene, aquí fíjate, está representado de otra manera, pero según los cabalistas, el Sol vendría a ser diferente, después viene el planeta Marte, después viene Júpiter, después Saturno, después vendría a ser el círculo Jomá, vendría a ser la Vía Láctea. Y, ¿sí? ¿Sí, diga, hermano? No te decía que yo normalmente lo conozco como Urano. Claro, pero eso es un poquitito, digamos. Pero es la posición de cada cabalista nomás. Sí, es un poquitito más moderno. Los antiguos, digamos que hablaban de como la Vía Láctea como tal, y ya después que te representaba, digamos que hoy en día podríamos decir que es Neptuno, digamos que el mundo de Dios, ¿no? Ellos los antiguos decían que era el mundo de Dios como tal. Interesante, que es lo que estaba hablando Blavatsky, es que tanto el Sol como la Tierra y la Luna esconden unos lobos planetarios. Como tal, los antiguos, según nuestro conocimiento y nuestra tradición, sabían que realmente el Sol y la Luna, en realidad el Sol era el logo de nuestro sistema solar, era el dios de nuestro sistema, no era un logoi como tal, y lo mismo significaba la Luna. La Luna también esconde otro rayo de los 7, como en sentido general. Bien. Entonces, aquí le puse otro ejemplo de cómo se ha encontrado. Esto es un mosaico hebreo bizantino en la sinagoga de Hamad Tiberias. También estaba más o menos lo mismo. El zodiaco, bien, con la representación en el centro no veo exactamente qué es, pero sí vemos el círculo del zodiaco y aquí hay una representación que probablemente tendrá que ver a ser aludido a lo que nosotros hoy en día le llamamos el logos solar, ¿no? Como tal, ¿no? Y aquí vemos en Marinos y Janina, mosaico bizantino de la sinagoga de Beit Alfa del siglo VI, la composición incorpora los 12 motivos del zodiaco por ser coincidente con los 12 meses del calendario hebreo. La presencia del motivo central del Sol
aquí lo tienen, ¿ven? Sol. Tiene aquí una justificación de orden astronómico y no religioso. Los 4 figuras de las esquinas representan los 4 hitos del año, solsticios y equinoccio. O sea que en todas las tradiciones, nosotros usualmente en teosofía decimos los 4 shohanes más importantes, ¿no? Representan los 4 puntos cardinales, ¿no? Los señores, los 4 lipicas, los señores del karma también. Bien, dice Blavatsky, los 7 superiores, o sea, los 7 logois planetarios, los 7 rayos, los 7 Dayan Chohan, los 7 arcángeles, como queramos llamarle, hacen a los 7 La, o sea, los Manú y las huestes creadoras terrestres, o los 7 o 10 reinos de vida. ¿Cuáles son? Elemental primero, elemental segundo, elemental tercero, el mineral, el vegetal, el animal, el humano, los pitris 1, 2 y los pitris 3. Puede ser, si lo llevamos, si nos quedamos en el humano, en esta hueste en esta genealogía de huestes creadoras, si nos quedamos de la vida elemental 1, 2, 3, mineral, vegetal, animal, humano, son solo 7, pero si le adicionamos los pitris 1, 2 y 3, que están también trabajando aquí con nosotros, llegamos entonces a los 10. Entonces dice, los 7 las, o sea, esos 7 crean a los 7 las, que puede ser 7 o 10, que van a crear el mundo. Acuérdate que el universo, usualmente desde el punto de vista de las tradiciones religiosas, ¿no? A veces decimos que Dios, ¿no? Creó el universo, ¿no? Como tal. Y digamos que de la divinidad emanan una infinitud de huestes que son las que verdaderamente, digamos, creadoras del universo, las constructoras del ser, de todo lo que es el universo y de todo lo que hay dentro del universo. O también podemos decir, viéndolo de otra manera, todo lo que hay y esas huestes creadoras no son más que Dios mismo, Dios hecho universo. Y desde ahí sí podemos decir que Dios hizo también el universo. Pero no sé si entienden un poquito la diferencia, o sea, de la divinidad emanan las huestes, que son las encargadas de construir algo que, como va a evolucionar, como es un proceso, bien, inherentemente se construye algo que no es perfecto en sí porque tiene que permitir la evolución. Es un eterno devenir de perfección que nunca se logra como tal. Y eso es más o menos lo que se nos explica. O sea, entonces dice Blavatsky, lo cual significa que nuestra Tierra, dejando a un lado lo demás, fue formada por espíritus terrestres, pues los regentes solo fueron supervisores, o sea que hay grandes cosmocratores de todo el universo como tal. Dentro del sistema solar inclusive hay muchos huestes de jerarquías muy espirituales que son las que ponen los arquetipos, ¿no? Más espirituales de la creación, los códigos, digamos que principales de la creación, pero hay otras huestes inferiores, y cuando decimos inferiores no estamos diciendo que sean malas per se, sino que son huestes más materiales, que son, digamos, las encargadas de coger los arquetipos que emanan de estas huestes superiores y de darle forma, digamos que material. Y cuando hablamos material, no estamos hablando solo de lo físico que vemos, ¿no? Hay materia muy sutil, por decirlo de alguna manera, que es también material. La materia astral, la mental, hay mundos que son sutiles para nosotros, que son subjetivos, no los podemos ver con nuestro cuerpo físico y los órganos de los sentidos que tenemos, pero que así todos siguen siendo mundos que podemos decir que aunque subjetivos son extremadamente materiales. La verdad es que el universo es gigantesco, o sea, usualmente si vemos este escaloncito de aquí, el universo físico que nosotros vemos son nada más que los 3 o 4 primeros subniveles del mundo físico. Como tal, el mundo del deseo, el mundo del pensamiento dentro del sistema solar, para nosotros es subjetivo completo. Y
inclusive el mundo ádico, búdico y monádico de nuestro sistema solar forma parte de lo que es la parte física del universo como tal. Fíjense todos los grados que hay subjetivos de manifestación por encima de lo que usualmente nosotros conocemos, ¿no? Bien, porque la realidad es que lo que se nos explica es que la vida del ser humano, ¿no? Transita, digamos, que somos, digamos, tenemos como Hércules, ¿no? Una parte divina, nuestra cabeza puede estar en los cielos, pero nuestros pies, nuestro cuerpo físico está en los mundos más materiales, ¿no? Y quizás eso nos hace un poquitito especiales, de lo cual a veces nos ponemos extremadamente orgullosos y egocéntricos, ¿no? Pero se nos perdona por esa situación particular que vivimos. Los ángeles no tienen estos cuerpos tan materiales como nosotros, ni las necesidades a las cuales nos arrastran estos mundos tan materiales, ¿no? Las huestes más inferiores que nosotros pueden tener muchos cuerpos físicos, pero todavía no tienen conciencia de sí mismas y no hay mucho sufrimiento en el proceso de la vida, de ese proceso de la evolución como tal, porque tienen inteligencia, pero no son todavía autoconciencia, y eso produce menos sufrimiento del que nosotros usualmente somos capaces de crear. Bien, entonces por eso el ser humano, digamos que estamos en un punto importante del proceso de evolución del universo, de la evolución de todas las huestes, pero eso sí, aunque nos ponemos a veces un poquito vanidosos y egocéntricos, tenemos que darnos cuenta de que todo en el universo, cualquier entidad, la más celsa, o sea, la más evolucionada, y aquella que sea la chispa menos evolucionada, en sentido de la experiencia de vida que está teniendo, que todas son exactamente iguales, ¿no? En manifestación, en cualidades, ¿no? Y forman parte de un mismo centro común, de una unidad de vida a la que pertenecen todos. Dice, Maestro, quería hacer una pregunta. sí, por favor. En el gráfico anterior, no sé si puede volver atrás. Sí. No, donde está esa misma. Nuestro proceso evolutivo está en los tres mundos inferiores, ¿cierto? Mundo físico, mundo del deseo y el mundo del pensamiento. Sí. ¿Cierto? El estado evolutivo. Y me acuerdo que Renard hablaba de que estos mundos, desde el cuarto hasta el séptimo, eran la esfera de la Tierra. Entonces, está bien, ¿no? Lo que dijo Renard, o sea, ¿estás de acuerdo tú también? Que son todas, en el fondo, esto todo es una evolución de la Tierra. Exactamente, nosotros vivimos igual que el sistema solar, todo vive dentro de los cuerpos espirituales del sistema, o sea, todos los planetas, todo lo que está viviendo dentro del sistema solar vive dentro de los cuerpos espirituales y físicos, ¿no? Del sistema solar. Pues nosotros a su vez vivimos dentro de los cuerpos de la Tierra. Y la Tierra, lógicamente, forma parte, vive dentro de los cuerpos del sistema solar. O sea que nosotros estamos en el umbral, podemos entrar en un momento determinado en el mundo búdico o el espíritu de vida, ¿cierto? De hecho, pero no podemos trabajar en el mundo, en el primer y segundo, tercero, no podemos. Recuerda, de hecho, yo creo que todos digamos que estamos ahí. Lo que todavía el desarrollo de nuestra chispa divina no es consciente en esos mundos, no tiene desarrollo. Ya. Fíjate que, por ejemplo, nosotros ahora, como usted bien dijo, estamos trabajando en el mundo del deseo y del pensamiento, pero la realidad es que mientras que estamos vivos no somos conscientes de eso. Utilizamos nuestra mente, utilizamos nuestra astral, pero todavía no estamos conscientes de esos mundos. Quizás en el proceso de evolución más para adelante llegue a haber un humano que sea consciente en el plano físico, sea plenamente consciente en el mundo astral o del deseo, sea plenamente consciente en el mundo del pensamiento, y así cada vez vamos a irnos haciendo plenamente conscientes en todos los mundos. O sea, un Daya Chohan, la diferencia con nosotros es que él es plenamente consciente hasta el mundo átmico, él es pleno consciente de todo su mundo. Y nosotros no, nada más que en este momento, aunque tenemos conciencia de pensamiento y de deseo,
y de astral no somos plenos conscientes de ello. Pero fíjate que todas estas divisiones, porque esto lo leí, ¿cómo se llama? Lo leí en un libro de, ¿cómo se llama? El universo. El universo tienen divisiones, y generalmente son 7 divisiones, o sea, están muy relacionados con los planetas. Claro, sí, siempre todo Todo decimos que esto está en implica. 7, o sea, como son septenarios, Ujú. están relacionados con los planetas. Hay algunos en estos mundos que no están especificados mucho o sea, no indican los planetas, pero el mundo del deseo, este señor dice que es su división del mundo del deseo, que son 7. Claro, siempre todo, de hecho, y cada uno de esos subdivisiones del mundo astral también está subdividido a 7 al infinito. ¿Qué es lo que dicen los cabalistas? Que cada uno de los sefirot del árbol de la vida tiene un sefirot dentro, un árbol de la vida dentro, se divide. O sea, eso llévalo a todo. O sea, el universo es infinitamente divisible también. Sí, Que es más o menos eso lo que usted está queriendo decir, hermano. ya, gracias. Sí. Los hermanos, cualquier preguntita, porque aquí fíjate que estamos pero estamos repasando algunas cositas que dimos en el primer libro. Gonzalo, Sí, diga, por favor. mira, yo he leído con relación a eso que nosotros en este momento nos encontramos en actividad en 5 planos los cinco vehículos: el físico, el astral, el mental inferior, el mental superior y el búdico. Nuestro proceso de actividad ahora en este momento se desenvuelve a través del número 5. Por eso lo que tenemos en este momento son 5 sentidos. Más adelante, cuando pasemos cierta etapa, tendremos que elaborar en el ámico y en el monádico, completando 2 sentidos más y completando los 7 que corresponderían a esta fase en la cual estamos nosotros envueltos. Sí, sí, Está bien, está bien lo que dice Juan. Sí, sí. Lo que pasa es que todavía en eso no somos plenamente conscientes, no hemos desarrollado todavía esos atributos divinos. Todo lo que de hecho nosotros estamos haciendo aquí es desarrollar. Sobre todo el ámico representa voluntad, el plano búdico representa compasión, razón pura, la inteligencia pura, ¿no? Amor, compasión, inteligencia pura, razón pura, como tal. Y la mente superior, digamos que es los 3 planos superiores de lo que es el plano del pensamiento, digamos que lo que le llamamos usualmente mente abstracta. En eso estamos todavía trabajando. Usualmente, por ejemplo, cuando decimos que un hombre llega al plano crístico, es que se hace ya, digamos que plenamente consciente, desarrolla plena conciencia en el mundo búdico como tal. Pero todavía nosotros no estamos ahí, en sentido general como humanidad. Hay algunos que se han adelantado un poquitico, pero, pero no es la mayoría, por decir son la minoría, ¿no? Todavía nos queda, recuérdese que nosotros estamos prácticamente empezando, ¿no? Estamos en la cuarta ronda todavía del proceso de evolución de la Tierra, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces nos quedan, según la teosofía, unos 2000 y pico de millones de años más de proceso de evolución como seres humanos en la Tierra. No sé, te quería comentar lo siguiente. En el mundo físico existen los números positivos. Y debajo del mundo físico están todos los números negativos, los -1. Eso lo leí en la teosofía, en un libro de teosofía. Bueno, Entonces, pero nosotros trabajamos, pues. Los eléctricos trabajan con los números negativos y hay muchos que han trabajado en la escuela secundaria o algo en la universidad, trabajan con los números negativos. Entonces, debajo del mundo físico hay otros mundos. Hay otros mundos que no tenemos percepción, pero sí que matemáticamente se pueden observar. Fíjate, eso es algo extraordinario. sí, que no sé quizás el contexto, pero creo entiendo lo que ellos quieren decir. Lo que quieren decir es que pudieran, de hecho Blavatsky lo dice, que pudieran, o por no decir que Blavatsky dice que hay mundos más materiales que los mundos, por ejemplo, de la Tierra ahora. Y pudiera haber, o sea, no quiere decir que quizás el planeta Sierra sea el mundo más material
que existe, de la vibración más baja. Como tal, porque como todo ya sabemos que en cada ronda la Tierra va subiendo y va bajando de vibración. A medida que eso que llamamos de pasar por diferentes globos es para tener la Tierra, es que la Tierra tenemos vida en diferentes planos vibratorios, ya sea en el plano mental, superior o inferior, según donde esté el globo. No es más que estamos teniendo vida, la evolución principal dentro de la Tierra, pero en ese plano, ya sea en el plano astral o en el plano etéreo o en el plano físico. Entonces se plantea que sí, que pudieran haber mundos más densos, a lo mejor, que físicos, que lo de la Tierra, y que sin embargo a lo mejor nosotros no los percibimos. Es una posibilidad que tendríamos que estar abiertos a ello, como tal. Una cosita más que tenga, hermano. Gonzalo, Sí, por favor. tengo una preguntita. La diferencia entre el Dios digamos, de este plano, ¿no? Al ser superior, al uno, ¿cuál es esa diferencia? Porque en el esquema que tenías puesto aparece Dios. Supongo que ese sea el que llamamos el Temiurgo. Tengo una confusión ahí. Bueno, fíjate, usualmente está el lenguaje coloquial de lo que llamamos Dios. Y a veces como seres humanos, cada uno le llama a Dios a lo que quiere, ¿no? A lo que más o menos percibe. En sentido general, probablemente, si preguntas a la mitad de las personas en la Tierra, casi siempre muchas veces le llamamos Dios al sistema, digamos que el Dios de nuestro sistema solar, ese vendría a ser nuestro, el logo solar es como nuestro Dios particular, porque en él vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. Pero la realidad es que ese Dios, fíjate, aquí está puesto en el esquemita, ¿no? Le llama Dios. Ese Dios en realidad es el Padre, por decirlo de alguna manera, en el cual vivimos, nos movemos de nuestra zona. Pero Él vive dentro de otra entidad, que es el Ser Supremo que le llaman aquí, que es el Logos de todo el universo al cual nosotros pertenecemos. Bien, pero este Logos al cual nosotros, fíjate, este Ser Supremo al cual pertenece el Logos de nuestro sistema solar, al cual nosotros pertenecemos, fíjate que cada uno va perteneciendo a otro, digamos que emana de eso que le llamamos el absoluto, que digamos que de verdad, si somos un poquitito más metafísicos, que ese a lo mejor no es lo que nos interesa tampoco, ese vendría a ser la verdadera divinidad. Blavatsky le llama la seidad, como tal, lo que no se le podría llamar que es un ser. Bien, a diferencia del Ser Supremo y de este Logos, el de nuestro sistema solar, que sí le podríamos llamar que son un ser manifestado. Aquello, el absoluto, no le podríamos llamar como tal que sería un ser. Es algo de lo que emana el ser como tal. ¿Por qué? Porque a la vez que le damos y esto es pura filosofía, tampoco es importante, pero nada más o menos para tener una idea. Aquí estamos metiendo en filosofía, que a lo mejor es bobería, pero son cosas interesantes de los filósofos, ¿no? Si le damos una característica como ser, por la ley de la polaridad, le estamos poniendo el no ser. Entonces Blavatsky inventa como una palabra ahí, le llama la seidad como tal, ¿no? Claro. ¿Puedo hacer mi aporte? Y sí, por favor, claro. Mira, el Dios Supremo, como el Dios del sistema solar, son dioses que están evolucionando, ¿cierto? Son dioses que no son completos, o sea, el Dios del sistema solar está evolucionando igual que nosotros, pero el absoluto, o el uno, o la Insoc uno, no está evolucionando. Él es el infinito, y del infinito cuelga, como se llama, el Dios Supremo, y el Dios del sistema solar. O sea, y ahí en ese plano que está diciendo el segundo logo, hay cualquier cantidad de dioses. ¿Sí o no? Sí. Willy, lo que te quiere decir, o sea, que del absoluto emanan
infinitos de universos. Nosotros usualmente hablamos de nuestro universo, que es gigantesco, o sea, no tenemos prácticamente, hoy en día nos estamos por lo menos viendo la radiación de fondo de todo el universo, con los nuevos aparatos que estamos teniendo, pero solamente nosotros estamos viendo algunos niveles aquí abajo de lo que es digamos que el universo, el cuerpo físico de la divinidad de nuestro universo, ¿no? Como tal. Pero bueno, dentro de eso hay infinitud de emanaciones de otros dioses, ¿no? Que nosotros le llamamos dioses por llamarle, porque los antiguos le llamaban dioses, ¿no? Ya después la parte religiosa se mete en esto y es más tremendo un rollo, ¿no? Pero si nosotros nos quitamos un poquitito de prejuicio, lo que los llamaban los antiguos dioses no son más que emanaciones, diferentes grados, esos como creadores, las huestes creadoras a diferentes niveles, que hay infinitud, que cada una tiene diferentes tipos de trabajo y trabaja en diferentes planos o grados de materia espíritu, ¿no? Como tal, y tienen diferentes, lógicamente, trabajos que hacer en el universo. Muy Gonzalo, complicado. Es muy complicado. Gonzalo, Sí, pues mira, quería decir algo. sí, claro. Hay una figurita que tienen los rusos que se llama la matrushka, creo, que da esta idea. A mí me parece, de acuerdo con lo que yo he leído, por ejemplo, si vamos a pensar en cuál es aquello que pudiéramos llamarle nuestro Dios, yo pensaría primero en el sistema solar, la entidad del sistema solar que los indostánicos le llaman Isvara. ¿Eh? Ahora, el sistema solar, Isvara, Isvara. El sistema solar, ¿dónde está? Está en una galaxia. Entonces esa galaxia tiene una entidad, tiene un ego que es el principal. Ahora, esa galaxia al mismo tiempo está en un universo. Ese universo al mismo tiempo tiene su, vamos a decirle, su logo. Está entonces, está en un Manvantara. Ese Manvantara manifestado está dentro del absoluto. O sea que si vamos a buscar a Dios, tenemos que decir que sí, que Dios es uno solo. Pero lo que pasa es que en las distintas etapas de la evolución que estamos realizando, estamos más cerca de una parte de él que está encargada de ayudarnos en el sentido de lo que necesitamos en ese momento. O sea que en este momento nosotros tenemos que mirar el logos del sistema solar, el logos que está dentro del logos de la galaxia que está dentro del logos de un universo y un universo que está dentro de un Manvantara manifestado. Y un Manvantara manifestado no es nada más que una etapa de aquello que no podemos identificar, que es realmente el verdadero Dios. Eso es lo que yo creo con relación a eso. Es una opinión, no quiere decir que tenga que ser aceptada. Mira, Entendí. mira, mira, lo que pasa es que quien tiene muy claro el asunto de Dios son los judíos. Son los judíos que creen en un solo Dios, nomás el uno. Es cuestión nomás de nombrar una de las grandes, como se llama, oraciones que tienen los judíos. Shema Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Echad significa único, uno. Sí. Claro, entonces, como se llama, mira, esto es una conversación tipo filosófica. Lo que sienten, como se llama, que en realidad el Dios del sistema solar los llena, ¿cierto? Bueno, es el pensamiento de cada uno, por eso que uno tiene que deducir de esto, pero todo depende de uno, cómo siente esto, esa es las cosas. ¿Mm? Los católicos, yo no sé, el cristianismo tiene cualquier cantidad de dioses, ¿cierto? O los católicos mejor, que dioses inferiores. Entonces, bueno, ahí es donde está el conocimiento de cada uno de todo esto que entrega la teosofía, todo lo que entrega la cábala, todo lo que entrega los Rosacruces, en el sentido, bueno, ¿a quién amo yo? ¿A quién debo dar mis oraciones? ¿Al Dios del sistema solar o al Dios uno? Acuérdense lo que dijo Lali una vez.
que Dios es nada, nada aparte de él, no existe nada aparte de él, y existe nada aparte de él, es el Ein Sof, el uno. Nada más, esa es mi opinión, totalmente personal. Muchas Y yo gracias. creo que sí, yo creo que de hecho inclusive, por lo que he ido aprendiendo, ¿no? Cuando estudias un poquitito en profundidad, todos los pueblos antiguos han tenido la visión de ese único Dios. Lo que pasa es que solamente estaba en los grupos iniciáticos, ¿no? Que manejaban, digamos, usualmente más esotéricos, iniciáticos, digamos, que de la gran metafísica, de esa visión del mundo. En el sentido general, para el pueblo se le representaban muchos dioses que no es más que eran las diferentes facetas de ese Dios único en las cuales se expresaba la vida del cosmos, del universo y lógicamente relacionado con el hombre. Cuando, por ejemplo, estudiamos Egipto, ¿no? Que aparentemente tenía muchos dioses, ¿no? Lo que hemos estudiado un poquito más esa tradición, ya te das cuenta de que no. Había el Dios, el gran Dios que estaba dentro de los círculos iniciáticos, el Dios uno del conocimiento. Sin embargo, se representaba en infinidad de dioses, pero que era lo mismo. A lo mejor cuando se hablaba de Atón, el dios no manifestado, Pa, era el dios uno, pero ya en un proceso de manifestación. O sea, todos los dioses no es más que era la otra manifestación, un eslabón en el proceso de emanación de ese Dios uno en el universo, y cada uno lógicamente tenía su sabor en el sentido de sus cualidades, sus características, y representaba y le daba una tonalidad al universo. ¿Qué pasa? Que esto solo lo sabían los grandes hierofantes, o que de los templos iniciáticos. A los pueblos sencillos esto no se le enseñaba, porque era a lo mejor un poquitito una metafísica obtusa, o sea, un poquitito sofisticada, y la realidad es que a lo mejor a los efectos de la vida, de la mejora de la vida, podía no significar demasiado. Pues bien, esto cuando empiezas a ver todas las tradiciones antiguas, en el fondo, creo que casi todas convergen en eso. Este era un conocimiento que estaba dentro de todas las tradiciones antiguas, lo que pasa que no estaba en la calle como tal a nivel del pueblo. Y más o menos yo creo entender por qué se hacía de esta manera. No se dio esta visión un poquitico de llevar al Dios uno hasta que el famoso Amenhotep IV, o sea, el famoso Akenatón, ¿no? Dio los primeros pasos desde el punto de vista, digamos, que hacia afuera, ¿no? Hacia toda una nación de eso que le llamamos monoteísmo. Fue el primer intento, por lo menos en nuestra civilización, donde tenemos historia, de crear un monoteísmo en toda la población. Lógicamente no funcionó bien después de los 17 años, no sé cuántos que él reinó prácticamente, y en el cual los estudios plantean que hubo más que un problema de religión y de metafísica, ¿no? Lo que había era un problema económico y de poder detrás de esta jugada, pero bueno, vamos a decir que sí, que lógicamente el peso espiritual estuvo ahí. Después que muere Akenatón o que sale de la escena, ya sus hijos, sus descendientes, los próximos faraones vuelven otra vez a las tradiciones politeístas de su época, y no fue hasta aproximadamente hasta la época de 620 y pico, con Osías y con Esdras, de más un grupo que se vuelve a desarrollar esta tónica otra vez del monoteísmo, pero ahora dentro del pueblo hebreo. Soy más o menos siguiendo esa misma, digamos, que tradición como tal. Pero yo creo, si me preguntara, que esto estuvo siempre, cuando estudias todas las escuelas, la parte más esotérica y más profunda, estuvo dentro de todas las escuelas de los sabios de la antigüedad como tal. Pero el pueblo, no, eso no llegaba al pueblo, y creo que al pueblo no le era importante, no era práctico al pueblo, y quizá por eso no le hacían mucho hincapié.
No sé si algún hermano tiene. Ok, vamos a terminar esta de aquí. Dice, entonces dice, lo cual significa que nuestra Tierra, dejando a un lado a las demás, fue creada o formada por espíritus terrestres. Ya sabemos que hay espíritus más constructores, espirituales. Todos son espíritus constructores. Los hay, los espirituales y los materiales. En sentido general, nuestras teogonías, los espirituales son los grandes dragones. Y los más materiales son los famosos dioses de la antigüedad con los que teníamos más contacto. Pues bien, dice, pues los regentes fueron solo los supervisores, o sea, había las huestes más espirituales no construían directamente. Ellos digamos que representaban los arquetipos. Dice, este es el primer germen de lo que se convirtió después en el árbol de la astrología y la astrolatría. Los superiores eran los cosmocratores, véanlo aquí, los constructores del sistema solar, o sea, los 7 logos planetarios, digamos que eran los que tenían la matriz, hoy en día diríamos la base de datos, ¿no? De cómo se iba a manifestar este nuevo sistema solar en nosotros, ¿no? Y que después otras huestes con esa base de datos iban a seguir bajándole la vibración y creando los mundos tales como nosotros los conocemos. En este caso, nuestro sistema solar, si hablamos de él. Esto se haya sostenido por todas las antiguas cosmogonías, tales como la de Hermes, la caldea, las de los asirios, la egipcia y hasta por la de los judíos. Los signos de zodiaco, los animales sagrados o el cinturón del cielo son a la vez los Beni Elohim, hijos de los dioses o de los Elohim y los espíritus de la tierra. Pero ellos, o sea, los Beni Elohim, son anteriores a estos, los espíritus de la tierra. O sea, que los espíritus superiores, los más espirituales, de ellos es que emanan los espíritus, digamos que vamos a llamarle inferiores y no nos toquemos con las palabras, sino que su trabajo es más material. Son hijos de esto. Acuérdense que todo es una emanación, como estaba diciendo Juan, que somos como esta cosa rusa, ¿no? Que uno está metido dentro de otro, como tal, es como sucede en el universo. Dice, Soma, el dios luna hindú masculino, y Sin, el dios luna caldeo masculino, Isis, la diosa luna de Egipto, y Diana, la diosa luna griega, son todos dioses o diosas lunares, llamados los padres y madres de nuestra tierra, la cual les es subordinada, o sea, la tierra es hija de la luna, o sea, los espíritus terrestres están subordinados a los dioses lunares. Ya después veremos los pitris solares, los pitris lunares, estas huestes que son superiores, más, vamos a decir algunas más evolucionadas que nosotras, y que cada una tiene su trabajo en la tierra. Las hay también huestes constructoras que tienen un grado de conciencia más elemental. Los famosos elementales son, digamos que, inferiores en evolución a nosotros, ya se supone que nuestras chispas divinas ya pasaron por esa etapa de evolución. Y esos son los trabajadores principales, los obreros más simples que trabajan con la materia, utilizando el plano, la información que le dan los arquitectos y los albañiles superiores, ¿no? Como tal, que le dan la información, el trabajo que tienen que hacer. Dice, pero estos, a su vez, están subordinados a sus padres y madres, o sea, los espíritus terrestres que están subordinados a sus padres y madres. Los dioses lunares están subordinados a dioses superiores y hay una jerarquía infinita en el proceso de evolución, como esa escalera famosa que hablaba Jacob, ¿no? Esa escalera que él veía, ¿no? Pues son, digamos, los diferentes niveles por los cuales subían y bajaban los ángeles. Bien, esa escalera no son más que los diferentes planos del niveles del universo. La palabra que queráis utilizar estaría correcta. Son los diferentes niveles de vibración, los diferentes mundos. Cada nivel de vibración significa y tiene, digamos, se representa en un mundo con huestes y vida expresándose en esos mundos o niveles. Bien, entonces dice, hay una jerarquía, o sea, los dioses lunares están subordinados a los dioses superiores. Hay una jerarquía de dioses o poderes según su nivel de emanación o de generación, siendo estos últimos intercambiables y variando con cada nación los dioses y sus planetas, tales como Júpiter, Saturno, Bel, o sea,
padre y madre y creador de los dioses caldeos, o Brihashati, planeta Júpiter hindú, etc. Bien. Bueno, yo quiero terminar aquí porque tengo que irme. Pero bueno, vamos entonces a terminar esto más rapidito y después lo tocamos otra vez. Aquí le puse un árbol genealógico. Termínalo ahí mismo para poder después. Déjalo ahí para que viene, poderlo ver lo vemos más tiempo. detalladamente. Sí, Sí, no. como previa, digamos que esta, digamos, es el panteón de los dioses griegos, ¿no? Y aquí le puse, digamos, que cuáles son los niveles de emanación que podemos ver en este panteón griego. Fíjate que hay un caos, Mula Prakriti, la Shekinah, o sea, la parte femenina de la divinidad. Después viene una primera generación, Gea, la diosa tierra, que es la madre universal, Eros, el deseo, el amor o el impulso creativo, la luz primogenia de la creación y el orden de todas las cosas. Otros 3 dioses fueron Tártaro, abismo, Erebo, oscuridad, y Nish o la noche. Bien, vemos los diferentes niveles. Todos estos son niveles de emanaciones del Dios uno, del absoluto, haciéndose universo, lobos del sistema supremo, del sistema, de todo el sistema del universo, y se empiezan a manifestar, a emanar otras entidades, los arcángeles, Dayan Shohan, como creadores, que a su vez tienen hijos, y cada entidad tiene buenos hijos, que no es más que una emanación en un mundo inferior, y toma, digamos, que otra individualidad. Se expresa con otro tono, con otro sabor, con otro trabajo como tal. Pero siempre digamos que es lo mismo. Del uno no manifestado emana el uno manifestado. El uno manifestado tiene 3 personalidades, 3 etapas, 3 procesos dentro de él, del cual emanan 7. 7 de esos 7, cada uno de esos 7 emana 7 más, y así los primeros 49 grandes dragones o fuego como creadores, como creadores del universo, y de cual estos siguen emanando al infinito. Y de ahí salen todas las huestes del universo. Bueno, pero deja para explicarlo detenidamente con más tiempo en la próxima oportunidad, Sí. porque hay muchos elementos interesantes que no queremos que lo pase Sí. rápido. Si algún hermano tiene algo que decir, no sé, alguna cosita en lo que No, hemos tú hablado. tienes que irte, no te vamos a demorar. Vamos a darte las gracias por el trabajo que has presentado y esperamos que lo podamos completar en la otra oportunidad. Después, si tienes que estar en el otro lugar, no puedes demorarte mucho más aquí. De acuerdo, de acuerdo. Entonces, Muchas gracias, Gonzalo, por tu exposición. Sensacional, gracias. ¿paramos de grabar o quieren seguir grabando algo más? Sí, para Oh, de ya, puedes grabar ya. pararlo. Sí.